Bueno, hermanos, buen día, ¿cómo están? Bueno, antes que nada estamos celebrando de alguna manera en Argentina lo que es el Día del Padre, así que saludamos a todos los que tienen la posibilidad de ejercer esta profesión que Dios nos ha permitido tener, así que un beso y un abrazo grande para todos. Y bueno, estamos en este día, como hacemos siempre, en este horario, estudiando lo que denominamos Escuela Dominical, y hoy es el último encuentro que tenemos con referencia al libro de Ruth. Así que me gustaría bueno, que vayan buscando el libro de Ruth. Vamos a analizar los últimos dos capítulos. Eh, si bien nosotros hemos estado analizando juntos distintas situaciones, hoy me gustaría verlo desde un ángulo un poquito más amplio para poder ver toda la historia. Así que cada tanto vamos a hacer un juego, porque no solamente Virginia hace juegos para los chicos, sino que vamos a hacer juegos nosotros. Y les voy a mostrar una foto y tienen que adivinar qué es esa foto. Obviamente va a parecer un dibujo medio raro, pero ese dibujo es parte de algo más grande. Entonces, el juego es adivinar cuál es la imagen. Así que si después quieren ir poniendo en el chat, después vamos a darle un premio a algún ganador. Así que vamos a ver si podemos poner la primera imagen. Mientras, bueno, vamos buscando el libro de Ruth. Vamos a dejar un ratito la imagen y mientras buscamos el libro de Ruth. O sea, vamos a buscar Ruth capítulo 3 y vamos a... Bueno, en realidad porque nos tocaría ver desde el versículo 10, pero necesito sí ponerme en contexto de nuevo y poder comprender cómo viene la historia. Recuerden que la historia comienza con Noemí y con su esposo Elimelech y sus dos hijos que deciden dejar Belén, o sea, la tierra de Israel, la tierra prometida, para viajar a Moab, probablemente para hacer negocios. Si bien había un hambre interesante, había una situación económica complicada en Belén. Probablemente ellos no necesariamente tenían que haber estado pasando hambre, porque lo vamos a ver más adelante que no solo ellos, sino que su familia era bastante pudiente y estaba pasando una buena situación económica. Pero ellos deciden viajar a Moab, un lugar donde de alguna manera estaba lleno de personas que eran enemigas del pueblo de Israel, que no pertenecían al pueblo de Dios de ninguna manera. Si bien tenían en la historia algún que otro vínculo, pero no tenían nada que ver. Entonces, ellos viajan, o sea, la familia de Noemí, Elimelech, los dos hijos, viajan a Moab, empiezan a rehacer su vida en Moab. Los dos hijos se casan con Orfa y Ruth. Son dos mujeres moabitas. Va pasando el tiempo, el libro de Ruth me describe que tanto Elimelech como sus dos hijos mueren, quedando Noemí y las dos moabitas, ¿no? Ruth y Orfa. Y en algún momento eh, Noemí decide volver a su tierra natal, obviamente. Pero hay una descripción que hace que es llamativa, que nos va a servir para la historia, es que eh, Noemí de alguna manera empieza a leer que Dios está como ensañada con ella, que está enojada porque no puede ser, porque habíamos leído en los primeros versículos del capítulo 1, por ejemplo el 21 dice, yo salí llena, pero Dios me ha hecho regresar vacía. ¿Por qué me llaman Noemí, ya que Dios ha dado testimonio contra mí y Dios me ha afligido? ¿No? De esta suerte regresó Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita, cuando volvió de los campos de Moab. Así volvieron. O sea, vuelve Noemí diciendo que Dios de alguna manera tenía algo contra ella, ¿no? Bueno, la descripción Dios está contra mí, ¿no? Y hay una descripción, como dice ahí también, de yo vine llena, yo no sé si está haciendo referencia probablemente a la familia, ¿no? Y me vuelvo vacía, perdí mi esposo y mis dos hijos, ¿no? Una situación trágica, muy complicada. Pero ella decide volver, ¿no? Decide volver y le dice a sus dos nueras, de alguna manera, quédense. Yo no quiero a ver, me acompañen a mí. No tienen por qué. Yo no tengo para darle más hijos, no tengo que darle nada. Vamos a volver a un lugar donde probablemente la economía no sea la mejor. Entonces, ¿por qué van a volver conmigo? Quédense. Y Orfa decide quedarse en Moab, pero Ruth va a dar esta expresión que la vamos a usar también ahora, que es que
dice, no solo que voy a acompañarte, sino que donde vos mueras, esa va a ser mi sepultura. Y además, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿no? Y eso lo vamos a usar después, pero esa es la expresión. Vuelve Ruth y Noemí a Belén, la reciben, ahí Noemí dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura Dios me ha puesto. Empieza una situación donde obviamente, imagínense dos personas, dos mujeres viudas en ese contexto, no tenían provisión, no tenían protección, era una situación complicada. Entonces, al transcurrir el tiempo, Noemí de alguna manera le aconseja a Ruth, acércate a nuestro pariente Boaz, que él sí estaba pasando por una muy buena posición económica, de hecho tenía campo, trabajaba, tenía siervos y demás, y le aconseja que se acerque, que se presente y que de alguna manera se exponga como una persona a la cual vos puedes redimir, ¿no? Y a ver, hay que aclarar esta situación también que es contextual, que es comprender que en ese momento, cuando una mujer perdía a su marido, el pariente más cercano, ya sea un cuñado, un primo, el hijo del tío, lo que sea, el pariente más cercano tenía la posibilidad de volver a recuperar todo lo que esta mujer tenía, o el marido difunto, y obviamente casarse con esa mujer y darle un hijo o en referencia a su marido difunto, ¿no? Como para que quede la memoria del marido difunto. Entonces, eso era un poco lo que se acostumbraba. De hecho, no es lo que se acostumbraba, es algo que Dios había dispuesto en la Biblia. En Levítico 25:25 dice así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Y después obviamente también va a hablar de hacerse cargo de la viuda, ¿no? Entonces era como que la viuda quedaba expuesta en una situación vulnerable de desprotección, de que no había manera de que pueda sustentarse, entonces necesitaba sí o sí estar al lado de un varón para que la pueda proveer, ¿no? El varón, especialmente en ese tiempo, era realmente el que salía a trabajar, el que trabajaba en el campo, el que cazaba, lo que sea, ¿no? Entonces, sí o sí una viuda o quedaba a la buena de Dios como algo como pobre, como alguien que no tenía quien la provea, sino sí un nuevo marido que podía proveerle, ¿no? Entonces esa es la situación que están viviendo y Noemí le dice a Ruth, yo te aconsejo andar a la casa de vos, ahora lo vamos a leer un poquito, a repasar, pero en el capítulo 3 dice así, miren, vamos a leerlo para no decir otra cosa. Capítulo 3, verso 1, dice, entonces le dijo su suegra Noemí, hija mía, le dice a Ruth, ¿no? ¿No he de buscar reposo para ti donde te vaya bien? Es decir, ¿no voy a buscar a alguien que te provea para que te vaya bien, para que te cuide? Ahora pues, aquel vos con cuyas criadas tú has estado, ¿no es pariente nuestro? Es decir, ya lo conocemos. ¿No es pariente nuestro? Y aquí que avienta la era de la cebada esta noche, ¿no? Trabaja en el campo. Lávate pues y úngete y ponte tus mejores vestidos y baja a la era. Esto lo compartía Leandro el domingo pasado y bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Hasta el momento Ruth estaba haciendo duelo por la situación de su marido difunto, pero ahora Noemí le aconseja, eh, lavate pues, úngete, ponte tus mejores vestidos y baja la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya terminado de comer y beber. Y sucederá que cuando se acueste, te fijarás bien en el sitio donde se acuesta, e irás y alzarás la cubierta de sus pies, y te acostarás allí, para que él te diga lo que has de hacer. Y le respondió Ruth, ¿no? Cuanto me dices, yo lo haré. Bajó pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y estuvo alegre su corazón, fue a acostarse a un lado del montón. Entonces ella se acercó calladamente y alzando la cubierta de sus pies se acostó allí a los pies, ¿no? Y sucedió que a la medianoche aquel varón se estremeció y palpó y aquí una mujer acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres tú?
y ahí aprovecha Ruth, ¿no? Y dice, he aquí, soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, porque redentor mío eres. ¿Ven? Ella está exponiendo su situación. Yo soy viuda, estoy sin protección, sin sustento, y necesito de un redentor, alguien que se haga cargo de mi situación, ¿no? Y ella se expone frente a vos y dice, vos sos el que, de alguna manera, mi pariente redentor. Y entonces ahora sí comenzamos a lo que nos toca, había dejado Leandro el domingo pasado, y es el verso 10, donde vos le contesta. Y él le dijo, bendita seas de Jehová, hija mía, has hecho que tu postrera bondad sea mayor que la primera, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Es decir, se ve que vos eras una persona de avanzada edad y alaba la postura de Ruth de no ir a buscar otras personas más jóvenes, ¿no? Ahora pues, hija mía, no temas, que yo haré por ti todo cuanto me dices, porque todos los responsables de mi pueblo saben que eres mujer de acentrada virtud. Pero ahora, aunque es cierto que soy redentor tuyo, con todo, hay un pariente más cercano que yo. Es decir, si bien yo tengo la responsabilidad de alguna manera, intentar hacerme cargo de tu vida y en este caso de tu suegra también, hay alguien que es más cercano que yo y que va a tener la posibilidad de ser redentor mío, perdón, redentor tuyo, ¿no? Entonces le dice, pasa esta noche y cuando sea día, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si él no quiere redimirte, vive Dios que yo sí te redimiré, acuéstate hasta la mañana, ¿no? Ella pues se acostó a sus pies hasta la mañana, luego se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él había dicho, no se sepa que vino mujer a la era, es decir, levantate antes que sea de día para que no te reconozcan, un poco eso es lo que está diciendo, ¿no? Después le dijo, trae acá el manto que lleva sobre ti y sujétalo, y ella lo sujetó, en tanto que él medía 6 medidas de cebada y se las puso encima, es decir, le dio comida, y ella se fue a la ciudad. Cuando volvió su suegra, esta preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Y ella le contó todo lo que aquel varón había hecho por ella. Y añadió, estas 6 efas de cebada me ha dado, pues dijo, no regreses a tu suegra con las manos vacías. ¿No? Ya comienza a mostrar generosidad vos hacia Ruth y su suegra. Y esta dijo, descansa, hija mía, hasta que sepas cómo termina este asunto, porque el hombre no descansará hasta que concluya hoy mismo el asunto. Entonces, Noemí le dice a Ruth, Ruth, anda, acércate a vos, expresale que tu idea es que él se convierta en el Redentor, en aquel que va a proveer y te va a proteger, no solo a vos, sino obviamente a Noemí, a su suegra, y esto es lo que hace. Pero vos, dice, no tengo problemas de hacerlo, pero hay alguien que es un pariente más cercano que yo, alguien que está más cercano a ustedes, y es necesario que yo consulte a esta persona si quiere redimir. Ahora, si esta persona no puede o no quiere redimirlas, yo me voy a hacer cargo. Entonces, lo primero que hace vos al otro día es ir a buscar a esta persona. Y es raro porque la Biblia en el capítulo 4 va a nombrar a este personaje, que supuestamente es el pariente más cercano, como en esta versión, la textual, dice fulano o fulano de tal. Miren, capítulo 4. Entonces Booz subió a la puerta y se sentó allí. Recuerden que la puerta es el lugar de encuentro. La puerta de una ciudad es el lugar de encuentro. Hoy nosotros decimos, bueno, el centro de la ciudad es el lugar de encuentro de todos, o en general donde hay más movimiento, pero en la puerta de la ciudad era el lugar donde había mucho más movimiento. Entraba, salía gente, se juntaban, van a ver un montón de veces en Job, donde se juntaban a la puerta a discutir ciertos asuntos y demás. Entonces, dice que estaba a la puerta, se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente más cercano, por la puerta, del cual Booz había hablado, y le dijo, yo tengo en esta versión, dice, fulano, ven acá y siéntate, o sea, es esta expresión, ¿no? Fulano de tal. Y él se desvió y se sentó. Tomando 10 varones de los ancianos de la ciudad, dijo, sentados aquí, ¿no? Es como si llamara testigos. Se sentaron ahí los 10. Luego dijo al pariente, vos dijo al pariente más cercano, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende la parcela de tierra que era de nuestro hermano Elimelech. A ver, Noemí tenía una parcela. Es decir, de alguna manera cuando uno se volvía pobre o en una situación extrema,
lo que hacía era empezar a vender sus posesiones para poder recuperar algo de dinero, para poder tener que comprar y demás. Entonces es como que Noemí es lo último que le queda. Y ella dice, ella lo tiene que vender para sustentarse. Ahora, si el pariente redentor decide comprarle y hacerse cargo, bueno, ahí va a cambiar la historia. Entonces dice, de nuevo al 3, luego dijo al pariente más cercano, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende la parcela de tierra que era de nuestro hermano Elimelech. Y decidí hacértelo saber y decir frente a los que están aquí sentados, a los testigos, y frente a los ancianos de mi pueblo, que la compres. Si quieres redimirla, redímela. Y si no quieres redimirla, decláramelo para que lo sepa, porque no hay nadie para redimirla fuera de ti y yo después de ti. Y él dijo, yo la redimiré. O sea que el pariente más cercano, no vos, el otro, dice, sí, sí, yo la puedo redimir. Bien. Ahí parece que vos va a saltear el asunto, pero dice el verso 5, pero vos añadió, el día que adquieras el campo de mano de Noemí, deberás también tomar a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para perpetuar el nombre del muerto sobre su herencia. Y el pariente más cercano respondió, entonces no podrás redimirla para mí, pues destruiría mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. No es una cuestión solamente de no querer, sino que no podía. Desde antiguo había una tradición en Israel tocante a la redención y al intercambio para confirmar cualquier asunto, que uno se quitaba el calzado y se lo daba al otro. Y esto le servía de testimonio en Israel, es decir, se intercambiaban el calzado para que de alguna manera se vea visiblemente, obvio, el compromiso que habían tomado para redimir a esta mujer en este caso, ¿no? Entonces el pariente más cercano dijo, vos adquiere para ti, y se quitó el calzado. Verso 9. Entonces vos anunció a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, que son los hijos. Además he adquirido a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para que sea mi mujer, a fin de perpetrar el nombre del difunto sobre su heredad y que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos ni de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y todos los que estaban, todos los del pueblo que estaban en la puerta juntamente con los ancianos dijeron, testigos somos. Dios te conceda que la mujer que va a entrar en tu casa sea como Raquel y como Lea, como sus antepasados, ¿no? Fructíferas, las cuales edificaron la casa de Israel, y te haga fuerte en Efrata y tu nombre famoso en Belén. Y bueno, vamos a dejar acá. Y después voy a leer a lo último porque es interesante cómo termina el libro. Ahora, entonces, hay una situación muy particular donde el vos se encuentra con este pariente cercano y le da la posibilidad de que este pariente cercano, que no conocemos el nombre, no sé por qué el escritor del libro de Ruth, Samuel, no quiso dar a conocer el nombre. Yo la verdad no puedo descubrir por qué no pone el nombre, sino que lo llama así fulano de tal. Pero esta persona al principio se muestra dispuesta a redimirla, pero por otro lado, no puede. Expresa que tiene la imposibilidad de hacerse cargo. No solo, a ver, sí podía llegar a comprar la parcela, pero no hacerse cargo, en este caso de Ruth, ¿no? Y perpetuar dándole un hijo y demás. Entonces es como que llega hasta un punto. Le traspasa este privilegio, supuestamente para vos, de comprar esta parcela, de ser el pariente redentor, ¿no? Entonces, es muy interesante porque esta historia del pariente redentor, de alguna manera prefijada o prefigurada, nos muestra lo que es Cristo. Esto lo hemos visto varias veces, donde nuestro pariente redentor es Jesucristo, ¿no? El único que puede pagar el precio de comprarnos, ¿no? De redimirnos. Y es interesante también que este pariente lejano, perdón, pariente redentor más cercano que vos, no puede. Quiere, pero no puede. Probablemente está prefigurando también lo que es la ley. La ley no puede redimirnos, no tiene la capacidad, ¿no? de poder redimir a una persona. Entonces, es como que está prefigurando ahí, escondido detrás de la historia, esta idea de que Cristo es el único que puede redimirnos. Y la ley no puede. Y no solo que nos redime, sino que Él nos adopta, nos protege, ¿no? Y estamos también celebrando el Día del Padre, ¿no? Es
como decía Pablo en Romanos, ¿no? Él nos adoptó, y en Gálatas también dice, nos adoptó como hijos suyos. Somos herederos, ahora formamos parte de su familia, podemos clamar a Abba Padre, podemos tener una filiación con Dios, al punto de que ya no somos gente que está a la deriva, sin protección, sin que alguien les provea, ¿no? Y ahora nosotros formamos parte, sin quererlo, sin haber, recordemos, Ruth viene de un pueblo enemigo, es moabita, y encima esta semana también se celebró lo que es la Semana del Refugiado, ¿no? Donde muchos de los que están en sus lugares natales tienen que salir corriendo e instalarse en otro país vecino, sin ningún recurso, saliendo con lo que tienen puesto, viviendo en situaciones extremas, de extrema pobreza en muchos casos, ¿no? Entonces, de alguna manera es como que Ruth está viviendo esto. Ella deja su lugar para venir a la tierra de Israel que no conoce. Solo la única persona que conoce es a Noemí y a las personas que murieron, ¿no? Entonces, Ruth es como esta mujer refugiada que llega a este lugar, y no solo que llega como refugiada sin recursos, sino que es colocada en una posición donde va a ser la esposa de Booz, va a pasar de ser alguien que no tiene absolutamente nada, que ha perdido su marido, que dejó su pueblo, dejó sus dioses, y llega a este lugar donde no conoce a nadie y pasa de un momento para el otro a estar en una posición de privilegio, entre comillas, ¿no? Porque vos la redime. Entonces, esa es un poco la historia. Ahora, hay algunos detalles que quiero, para ir resumiendo la historia, pero que son interesantes para comprender por qué Dios ha querido que este libro esté aquí, ¿no? Porque este libro eh, en síntesis, es un libro de transición. Es decir, nosotros estamos saliendo del libro de Jueces, recuerdan el libro de Jueces que también lo estudiamos, no hay rey, la situación moral es caótica, nadie se sujeta a la ley de Dios, a nadie le importa a Dios, entonces está en un tiempo de jueces que Dios mismo había permitido esta situación, ¿no? De vivir bajo el gobierno de jueces. Se está yendo esta historia y aparece la historia de Ruth, que me va a conectar con, en realidad, el primer libro de Samuel, que me va a manifestar cómo comienza el tiempo de Reyes. Entonces, Ruth es como este periodo de transición, de tiempo de jueces al tiempo de Reyes, ¿no? Ahora, es llamativo porque nosotros vemos, a ver, nosotros podríamos analizar y pensar, imagínense la persona que va a leer el libro de Ruth, no solo nosotros, sino aquellos que también están familiarizados con la historia de Israel, con el contexto, y ellos ven que una familia está en la tierra prometida, decide irse de la tierra prometida para hacer negocios en una tierra enemiga, como Moab. En esa tierra enemiga solo va a quedar Noemí, pero se le va a acoplar esta mujer Ruth, que decide, ustedes pueden entender el contexto y se van a dar cuenta que es como extremo, ¿no? Lo que hace Ruth, porque Noemí está diciendo, Dios me ha tratado mal, Dios me ha dejado sin, a ver, una tragedia. Yo perdí a mi marido y a mis 2 hijos de la nada. Yo estoy en un lugar donde no conozco a nadie. Yo tengo que volver, o me gustaría volver a mi tierra, pero en mi tierra yo no tengo recursos, no tengo dinero. Y en ese contexto es cuando Ruth le dice, yo te quiero seguir a vos y quiero que tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios sea mi Dios. Perdón, el Dios que yo acabo de describir que me está tratando mal. Ruth quiere ir a un pueblo donde supuestamente ella se va por hambre o por lo que sea, y quiere seguir a un Dios que está maltratando, para la visión de Noemí, ¿verdad? No es que sea así. Está maltratando a Noemí. Ruth quiere seguir a ese Dios. Entonces ahí empezamos a ver que Dios está tejiendo esta historia que nos va a ir mostrando cómo Dios maneja la historia. Por eso yo le mostré la foto que Martín mostró al principio, que vamos a ver si la podemos poner de nuevo, para poder sacar una verdad de esto. Es decir, hay situaciones donde nosotros tenemos el foco, por eso esta imagen que estamos viendo nos muestra eh, algo que no entendemos. Pero después vamos a mostrar la imagen completa y se van a dar cuenta. Por eso la idea era adivinar, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos esta idea de estar enfocados
en una parte de la historia, ¿no? Pero si nosotros nos alejamos un poquito, vamos a ver que la historia que Dios ha decidido determinar, no es nuestra historia. Nosotros podríamos leer el libro de Ruth y la narrativa bíblica no está diseñada, escuchen esto, la narrativa bíblica no está diseñada para que yo me pueda identificar y hacer algo similar a lo que está pasando en la historia. Por ejemplo, yo de esta historia de Ruth podría decir, sí, Dios usó la tragedia para bendecir a Ruth y Noemí en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo en mi vida Dios puede de alguna manera hacer lo mismo? Bendecir con la tragedia. Si bien esto puede ser real, la historia de Ruth no fue contada para eso. La historia de Ruth es parte de una transición donde Dios está demostrando su soberanía al manejar los hilos, donde Él usa tragedias, situaciones donde Noemí está diciendo, Dios no me quiere, en síntesis, Dios no me quiere. Y a pesar de eso, está haciendo que Ruth desee viajar así todo a Belén, que quiera que Ruth forme parte de este pueblo, que tú Dios sea mi Dios y tú puedes ser mi pueblo. Y después Dios va a permitir o va a manejar los hilos para que Ruth se acerque a vos y va a manejar los hilos para que vos reacciones generosamente y desee solucionar este problema. Y va también a impulsar a vos a que busque al pariente más cercano, va a manejar esta situación donde el pariente más cercano dice no puedo, entonces le toca a vos, para terminar en la historia donde Dios va a decidir cómo es. A ver, pero insisto, yo me alejo un poquito de la historia y puedo ver cómo Dios ha manejado los hilos de la historia desde Génesis hasta Cristo. Porque eso es lo que vamos a ver. Porque el libro termina en Ruth como aburrido. Este es un libro, si yo tengo que ver este final de cualquier historia, de cualquier... A ver, si tuviera que hacer una película de esto y tengo que terminarlo de esta manera, es muy aburrida. Dice... bueno, y tomando el 16, ¿no? 4:16, tomando Noemí al niño, lo puso en su pecho y fue su nodriza, y las mujeres vecinas dijeron, le dieron un nombre diciendo a Noemí, le ha nacido un hijo y lo llamaron Obed, este es padre de Isaí y padre de David, y termina, estas son las generaciones de Fares, Fares engendró a Esrón, a Ram, a Aminadab, Naasón, Salmón, Booz, Booz a Obed, Obed a Isaí, e Isaí engendró a David. Qué manera tan absurda de terminar un libro, con una genealogía, algo tan aburrido, sin sentido para nosotros, en esta historia donde supuestamente para nosotros debería ser lo más, a ver, lo que más nos identifica es que Dios usó esa tragedia para bendecir a Ruth y Noemí. No es así. La idea del escritor no es escribir para que nosotros nos identifiquemos desde este punto de vista, sino que nos identifiquemos desde este punto de vista que les voy a decir ahora. Dios ha manejado la historia al punto de que termina diciendo, Obed es el padre de Isaí, o sea, el hijo de Booz y Ruth se llama Obed. El hijo de Obed es Isaí, e Isaí es el padre de David. Este es el libro que me muestra la transición de jueces a los reyes. Pero no me dice Saúl, me dice David. ¿Por qué Dios ha querido en esta genealogía marcarme a David? Porque David es la persona que Dios ha decidido que de alguna manera identifique o represente, esa es la palabra, represente que después, 1000 años después, iba a venir un rey del linaje de David. Porque Dios elige a David, no elige a Saúl lo elige el pueblo. Y cuando el pueblo tiene que decidir elegir un rey, está mirando, recuerdan esta situación, mira lo que los ojos ven, no mira el corazón que sí Dios está mirando. Por eso el pueblo elige a una persona alta, era de hecho de los hombros para arriba, era más alto que todo, tenía un aspecto obviamente de guerrero y demás, pero cuando vino Goliat no pudo vencerlo. Pero cuando tuvo que manifestar carácter, humillación para obedecer a Dios, no lo manifestó. De hecho, él desechaba a Dios. Él en un momento cuando Samuel lo confrontó, él dice, Jehová tu Dios, le dijo Saúl. Es Jehová tu Dios, no es el mío. Entonces él manifestó todo el tiempo, Saúl, que no le importó estar sujeto a la voluntad de Dios. Entonces por eso Ruth me está diciendo, estamos saliendo del tiempo de jueces para ingresar a una nueva etapa que es el tiempo de los reyes.
pero es el rey David el que Dios ha puesto, no es Saúl. Entonces es Dios manejando la historia, ¿ven? Es Dios manejando la historia, los hilos de la historia. Y, a ver, nosotros tenemos que reflejarnos en que nosotros probablemente seamos la Noemí, que muchas veces desechamos lo que Dios nos ha dado, la tierra prometida, desechamos su provisión, su sustento, y nos alejamos para intentar encontrar fuera de lejos de Dios, lejos del lugar donde Dios nos puso, la satisfacción, la seguridad, la paz. Nunca lejos de Dios podemos encontrar todo eso. Entonces, nos podemos identificar de nuevo y representarnos en Noemí en que nosotros hubiéramos hecho lo mismo. ¿Cómo puede ser que Dios me trate de esta manera? ¿Cómo puede ser que yo soy parte del pueblo de Dios y Dios está, empujándome a esta tragedia? Yo no elegí esto y Dios me está pasando por esta terrible amargura al punto de decir, ya no me llame más Noemí, llámeme Mara, porque en depresión, en amargura estoy metida. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, de última, si nos tenemos que identificar con algo, nosotros nos deberíamos identificar con esta postura que tenía Noemí al principio, de no comprender. Es más, yo les diría que todos estos personajes se murieron sin darse cuenta que ellos fueron parte de la historia que Dios utilizó para llevar este nuevo periodo del tiempo de reyes, que Dios quiso, aunque no era su idea, que Dios quiso que el pueblo de Israel pasara para manifestar como este embajador, entre comillas, que va a ser David, que va a representar a este rey que va a venir mucho más adelante, y hablando de Jesús, obviamente, y de este Jesús que va a venir más adelante también, en nuestro tiempo, a reinar. Entonces, de alguna manera, es Dios intentando manejar los hilos de la historia, no intentando, manejando los hilos de la historia para manifestarnos cuál es su idea, cuál es el deseo. No estamos nosotros para identificarnos como las personas que somos el centro de la historia. Nosotros no somos el centro de la historia. Nos alejamos un poquito y vemos cómo Dios maneja. Nosotros somos menos instrumentos. Insisto, Ruth, vos, Noemí, murieron y nunca se enteraron de lo que pasó. Probablemente si están en la presencia del Señor hoy, se habrán enterado, pero digo, en la tierra, durante su vida, no se dieron ni cuenta, ni cerca se dieron cuenta de que iban a formar parte del linaje del rey David, que iban a formar parte del linaje, obviamente, de Jesucristo. Porque cuando arrancan los evangelios, me va a contar del linaje y obviamente va a pasar por estas personas. Y estas personas ni se dieron cuenta. Entonces es Dios el que maneja la historia y nos utiliza a nosotros para Él llevar adelante su propósito, no los míos. No es que Dios dijo, la voy a hacer pasar por una tragedia porque después la quiero bendecir. No, yo la hago pasar por esta tragedia que ellos mismos, con sus decisiones, buscaron para manifestar mis propósitos. Porque acá lo importante es cómo nosotros podemos participar y formar parte de los propósitos de Él, de alcanzar al mundo, de que la gente conozca qué clase de Dios tenemos, que entiendan qué clase de Dios es. Entonces, para ir ya terminando, es increíble que, miren, de Abraham a David van a pasar 1000 años. Y de David a Cristo pasan otros 1000 años. Es decir, lo que estamos leyendo en Ruth es la bisagra, es lo que va a cambiar la manera de cómo, de alguna manera, Dios manifestaba su persona al pueblo, porque ellos tenían jueces en ese tiempo. Dios había decidido así, que quería que haya jueces, pero los jueces no funcionaron. Entonces Dios, el pueblo quiere reyes. Dios dice, ok, vamos a pasar un tiempo de reyes donde también ellos tienen que manifestar el carácter de aquel rey que va a venir más adelante. Pero adivinen qué ocurre cuando aparecen los reyes. También no pueden manifestar el carácter de Dios, no pueden representar a Cristo, no lo pueden hacer, porque siempre terminan manifestando su carácter humano, su condición de pecador. Entonces, obviamente que más adelante Jesús tiene que aparecer como el verdadero sacerdote, el verdadero juez, el verdadero profeta, el verdadero rey. Él es el único capaz de hacer lo que nunca hubiéramos podido hacer, porque la Biblia me cuenta de Génesis a Cristo, que ni un ser humano pudo hacer lo que sí Cristo pudo hacer, que es relegar su propia voluntad, sus sueños, sus deseos,
para hacer la voluntad de Dios. Y él lo expresa hasta en el último segundo de su vida en el huerto de Getsemaní. No mi voluntad, sino la tuya. Lo que ningún ser humano antes de Cristo y ningún ser humano después de Cristo pudo hacer y va a poder hacer, es lo que Cristo ha hecho. Y por su justicia, nosotros, y por su reinado, y por su sacerdocio, y nosotros podemos disfrutar de ser denominados justos, pero no por nosotros, sino por aquel que sí lo cumplió. Entonces Ruth es esta transición. Así que ahora me gustaría ver si podemos poner la segunda foto para poder descubrir de qué estábamos hablando. La segunda foto es la misma que la primera, ahí lo están viendo, ¿no? Este billete, ¿no? Que, bueno, dicho sea de paso, cada vez vale menos en nuestro país, pero no importa. La idea era poder ver cómo nosotros cuando acercamos tanto la visión a un punto específico de la imagen, no entendemos qué está ocurriendo. Cuando yo les mostré, cuando los chicos pusieron la imagen en la pantalla, nadie entendía de qué estábamos hablando. Pero cuando alejamos la imagen, cuando le sacamos el zoom, uno puede ver de qué estamos hablando. Entonces, ese pedacito que nosotros acercamos demasiado, no se entendía, cuando nos alejamos, perdón, pudimos comprender de qué estamos hablando. Lo mismo está pasando con Ruth. Y esto es lo que queríamos dejar como enseñanza en este día, ¿no? Y con referencia a este libro. Si uno se acerca mucho a Ruth, no va a comprender el propósito general. De hecho, se va a perder en detalles que no necesariamente son cosas que debíamos aplicar a nuestra vida. Pero cuando nos alejamos y vemos cómo Dios va manejando desde Génesis, Sexo, Levítico, cómo lo va sacando, tiempo de jueces, Ruth es la transición a los reyes, uno va entendiendo qué lugar ocupa este pedacito de Biblia que es Ruth dentro de todo la cosmovisión que Dios ha querido dejarnos. Entonces, bueno, era un poco lo que queríamos compartir con este libro. Los animamos a que puedan, bueno, seguir analizando este libro, pero lo que vamos a ver el domingo que viene, que vamos a empezar un nuevo estudio de otro libro de la Biblia, que es en la carta de Corintios, ¿no? La primera carta de los Corintios que escribe Pablo a los Corintios. Así que vamos a comenzar un nuevo estudio. Los animo a que podamos juntos, a pesar de esta situación, estar estudiando la Biblia, compartiendo historias juntos. Así que los dejo con Virginia y gracias por este tiempo. Dios los bendiga.